Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la clase de genética mendeliana. Primero que todo, tenemos que entender qué es la genética. ¿Qué creen ustedes que es la genética? Es una ciencia que estudia los genes del hombre. Muy bien. Pero no solo del hombre. La genética estudia los genes de todos los seres vivos, incluyendo plantas, animales microscópicos, todos los seres vivos que existen en la Tierra. Y también estudia aquellos que existieron en la Tierra. Entonces, para la genética tenemos una especialización, que es la genética mendeliana. ¿Cómo vamos a saber que nosotros estamos aprendiendo genética mendeliana? Pues muy sencillo. La genética mendeliana nos habla sobre la herencia de los genes de papás a hijos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el nombre de mendeliano? Esto es gracias a este señor que tenemos aquí, que se llamaba Gregorio Mendel. Él era un monje, era científico y era un desquiciado que lo único que pensó es: tengo plantitas, ¿qué puedo hacer con ellas? Él, antes de ser monje, quería ser doctor, pero pues le gustó más ser padre y decidió en el monasterio estudiar todo lo que tenía ahí, plantas, animales, todo eso lo estudió. Ahora, ¿por qué es importante conocer sobre la herencia? Un ejemplo muy clásico es los padres. ¿Ustedes se parecen a sus papás o no se parecen a sus papás? Yo saqué algo de mi papá. El rostro. ¿Sí? Correcto. Vemos sus pies a su papá. Los pies de su papá. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las características físicas que nosotros tenemos, como ojos, nariz, boca, las podemos sacar de nuestros padres o a veces no las sacamos de nuestros padres. Un ejemplo sería que a veces hay niños que no se parecen a sus papás, pero se parecen a los abuelos, o se parecen más a su mamá que a su papá, o están muy calcados y son una viva copia de sus papás. Aquí me gustaría que realizáramos un ejercicio en el que pusiéramos 3 partes de nuestro cuerpo que se parecen ya sea a nuestro papá, a nuestra mamá, o inclusive podemos agregar abuelos, que ustedes sepan que han visto que se parecen a ellos. Anoten qué te pareces a tu mamá. ¿Qué te han dicho cuando vas en la calle? ¿Que tu sonrisa es igual a la de tu mamá? ¿O a la de tu papá? ¿Y tus ojos? Mitad y mitad. ¿Mitad y mitad? Ah, pues ponle ahí: sonrío como mi papá y mi mamá. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién me ayuda a decirme un rasgo característico y por qué creen que se parecen a alguno de sus padres? Yo puse aquí que la forma de mi boca a mi papá. Porque mi papá tenía los labios gruesos, la dentadura grande, y mi mamá al contrario, los labios pequeños, la dentadura pequeña, y yo salí en eso a mi papá. Ok, acá. Yo puse que la altura de mi abuelo, porque mi papá y mi mamá están bajitos y casi todos los de mi familia. Entonces, lo único que coincidía sería con mi abuelo. Ok, ¿y por acá?
Yo en la cara a mi hermano el más chico, decían que nos parecíamos mucho. En el color a mi papá, porque mi papá era moreno. Y el corajudo ahí. Ok. Pues todas estas características nosotros las vamos notando y sin quererlo estamos practicando la genética mendeliana, porque nosotros con el tiempo vamos notando todas estas características que nos diferencian de alguno de nuestros padres. Y en un día de esos, Mendel iba caminando en los jardines del monasterio y entonces empezó a ver, ¿por qué si cultivamos frijoles, guisantes, por qué estos guisantes tienen una flor que no se parece a estas y todos están en el mismo lugar? Y así es como nace la siguiente parte de la genética mendeliana, literalmente el árbol genealógico, que son las 3 leyes de la genética de Mendel. Como podemos observar, notan algo en la imagen que les llame la atención. Los niños se parecen al papá y las niñas a su mamá, ¿no? Los niños se parecen al papá y las niñas a su mamá. Por el pelo, pues. Son el color es chinas las diferente. niñas. Ajá. Pero el señor y los hijos, los dos hombres se parecen. Las facciones que ganó más lo físico, ¿cómo se puede decir? El señor y acá la señora su pelo chinito, ¿no? Ella es morena. Pues aquí podemos ver una familia normal. Tienen las niñas rasgos muy parecidos a su mamá, excepto algunos cuantos por ahí que se parecen a lo mejor más al papá. Si se fijan, todos tienen un rubio oscuro, pero hay una niña que salió por ahí como el granito en el arroz, el arroz en el frijol. Pues de aquí parten las 3 leyes de Mendel. La primera ley nos indica que todos los hijos van a tener una uniformidad. Si observamos la imagen otra vez, podemos ver que a pesar de que sus papás son diferentes, podemos observar que los niños son una mezcla uniforme de ambos padres. Sí. ¿Sí? Esa es la primera ley de Mendel, en el que nos dice que teniendo 2 padres, podemos tener una uniformidad de hijos que van a heredar ambas características que tengan los padres. Pero entonces, si les estoy diciendo eso, ¿por qué hay veces que hay hijos que no se parecen a sus papás? ¿Por qué hay hijos que se ven muy diferentes o por qué hay hermanos que ni siquiera se parecen entre ellos? ¿Ustedes por qué creen que es? Porque traemos rasgos como tú decías, abuelos. también de los abuelos, bisabuelos, De los abuelitos. o los tíos, no necesariamente, por ejemplo, de mi mamá. Como dicen, yo me parezco mucho a una de mis tías, me dicen. Entonces, me parezco más a mi tía que a mi mamá. Exacto, entonces nuestro principio de uniformidad no se da en todos los hijos o en todos los productos de alguna familia. Para eso tenemos nuestra segunda ley, que es la ley de la segregación. Esto que indica que cuando nosotros tenemos nuestros hijos ya combinados, ellos pueden tener una variabilidad infinita de genes. Un ejemplo, sus papás son la línea del árbol genealógico. Sus genes se cruzan entre sí. Ellos obviamente tienen 2, 3, 4 hijos y cuando ustedes, que serían esos hijos, tienen hijos, sus hijos ya tienen esta segregación de genes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos ya 2 productos de sus padres, esos 2 productos van a tener cargas, tanto apariencia de su mamá como de su papá, dentro de su código genético. ¿Qué es el código genético? Pues lo que nos hace vernos como nos vemos. Los ojos, cómo va a ser nuestro tono de piel, nuestra nariz, es nuestro código genético. Ese código genético no va a eliminar las características que nosotros no tengamos, sino que las va a ir guardando como si fuera un alcancía.
aquí voy a mostrar, no sé, monedas de 5 pesos, pero yo tengo guardadas monedas de 10 y las voy a guardar hasta que las necesite gastar. Este es el principio de segregación. Mientras más se reproduzca o mientras más hijos haya en una familia, va a haber más variabilidad genética en cuestión de apariencia. ¿Sí? Y eso lo podemos observar otra vez en la imagen. La tercera ley de Mendel es la que nos va a completar todo el conjunto de leyes. Ya dijimos que los padres van a tener una combinación de los hijos que sea iguales a ellos, ¿sí? Eso lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Donde los hijos se parecen y son las vivas calcas de sus papás. También tenemos la que es ya una variabilidad completa, que es un mundo de genes en los que todos tienen a lo mejor una parte diferente y partes iguales. Y nuestra tercera ley nos dice que no todos van a tener una apariencia simultánea. ¿Qué quiere decir? Yo y mi hermana nos podemos parecer, pero a lo mejor nace una tercera hermana que no se va a parecer en nada. No es, la genética de Mendel no es algo consecutivo, no es algo uniforme. Se da variablemente, como si tuvieran una bolsa de naranjas y ustedes solo pueden ir sacando una naranja sin ver cuál es. ¿Sí? Ustedes saben cuando, no sé, van al mercado o al tianguis, que hay un montón de naranjas o frutas y a veces los tiangueros les dan así una bolsa y lo que les toque, les toca. Eso es la tercera ley de Mendel. Nos habla de que la genética no va a distinguir si ya te pareciste tú a tu papá, el otro se tiene que parecer a tu mamá. No, la genética es lo que te toca, los genes que traen tus padres es lo que te va a tocar. Por eso teníamos mucho anteriormente estos problemas de que los niños no se parecían a su papá, entonces decían que eran hijos de alguien más. ¿Sí? No sé si escucharon algo así, el lechero. Y muchos casos así se daban antes. Ahora ya, con la genética de Mendel, sabemos que las diferencias es porque en algún momento de toda nuestra historia familiar tuvimos por ahí a alguien que no se parecía a nosotros ni a nuestra familia y salió este nuevo descendiente con esas características. Muy bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda sobre la genética y las leyes mendelianas? Sí, eso de que hay personas que se parecen. Fíjese que yo tengo una sobrina, hija de mi hermana que ya falleció, y su hermano tiene una niña, y haga de cuenta que es hija que no es su tía, que parece que es su hija. Sí, eso suele pasar. De hecho, lo pudimos constatar en la primera imagen. Los gustos de las figuritas, Todos. de la Sailor Moon y eso, Todos se parecen. Pues de hecho en esta imagen lo podemos constatar. Parece que todos son hijos del mismo papá. Parecen hermanos. De la misma mamá. No sé si ubican. Más bien de la misma mamá, ¿no? De la misma mamá. Del mismo papá. Pero pareciera que son de la misma mamá y todos son de mamá y diferentes madre. mamás. Exacto. ¿Por qué? Porque heredaron los rasgos del papá. Y el papá, pues obviamente, genéticamente hablando, debe tener esos rasgos desde sus abuelos, tatarabuelos. Así. Hay genéticas que tengan mayor fuerza. Digamos, toda la familia de los papás, el papá tiene más fuerza a las genéticas que tuvo alguna vez la familia. No, hablando de genéticas, no hay genéticas más fuertes. Lo que hay son rasgos fuertes, pero por la duplicación. Déjenme regresar. Aquí. Cuando tus papás se casaron, ellos tenían un código que es el predominante y un código que no es predominante. Al tener un hijo, ellos tenían dos códigos similares predominantes que hicieron que tú te parecieras, que tuvieras ciertos rasgos que son los que tienes ahora, porque son genes predominantes que se juntan. Para esto recordemos que todos venimos del mismo lugar. Hubo una persona que empezó a tener a todos los Homo sapiens y de ahí todos venimos.
Se dice por ahí en genética que todos venimos de una sola mujer y que esa mujer pues se fue reproduciendo teniendo hijos. Y las culturas se fueron separando según el lugar. Pero todas esas combinaciones nos fueron separando y nuestra segregación nos manda a que, por ejemplo, tengamos parecidos como los mexicanos con los hindús o los ingleses con los de Estados Unidos. O sea, gente muy güerita. Entonces de ahí vienen los rasgos que son más fuertes en genética. Los que son más dominantes en tus padres son los que te va a tocar, que son los que ellos ya traen desde antes. Como la misma, ¿cómo se puede decir? La genética, como el tipo de sangre del papá de él salió de mi hijo que falleció, era tipo de sangre mía. Somos genética. Esa es la herencia de la genética que nos dejan todas estas leyes, el cambiar. Por ejemplo, aquí hablamos de los rasgos físicos, pero es lo mismo, sería lo mismo en cuanto, por ejemplo, al carácter y todo eso, porque hay veces, aunque no crezcan juntos, el papá con el hijo o la mamá con la hija por X cosa, tú los ves y dices igualito al papá o igualito a la mamá en carácter y en, como decía ella, las formas en que los gustos y todo eso. Aún así que no hayan vivido juntos, lo sacan los hijos. ¿Tiene que ver también con esto? Con la genética no. Eso tiene más que ver con la materia de neurología. Pero con la genética no. Aquí en genética hablamos solo de rasgos físicos que son conllevados por los genes que nosotros traemos. Eso tiene que ver con otra materia, que es la neurología y la memoria de la célula. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algún otro comentario relacionado? ¿No? Entonces, ahora vamos a pasar a hacer una actividad. ¿Sí? Ustedes me van a hacer un árbol genealógico. En este árbol genealógico me van a poner, en lugar de fotografías, características que ustedes creen que son importantes en su familia. Color de ojos, color de cabello, tipo de cabello, si son chinos, si son lazos. ¿Sí? Me van a poner 2 características de cada persona y al final, bueno, no al final, según donde ustedes estén ubicados, se van a poner y van a poner las características similares que tienen, ya sea de sus abuelos, padres, hermanos, primos, y que heredaron a sus hijos o que les heredaron a ustedes. ¿Sí? Pero sería, por ejemplo, desde mis abuelos. Desde los que usted conozca. Si conoce tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sí, si no, desde los abuelos o padres. De rasgos de físicos o lo que traen, por decirlo, mi abuelito, para descansar, el papá de mi papá era músico. Y el nieto de mi hermana, como que le llama la atención. Me llama la atención La música. Pero fíjense que estamos hablando de genética. Igual, si hay alguna duda, también lo pueden decir. Leamos.
lados. Y la ahorita no, estoy más con mi abuelita. Y les digo, nada más yo y la familia, no mis sobrinos, ni mi hijo, ni nada. Pues si los ubica bien y sabe que tengan alguna característica, se puede. ¿Eso sí es genético también? Sí, ¿Sí? sí, es porque genético. a mi mamá sí, todas pues el pelo chino, largo, Claro, claro. O Eso también abundante. es la genético. cara, el tipo de sangre, el mamón. Es que hay cosas que damos por hecho, Sí. que no sabemos que viene genético. Por ejemplo, la forma de los dedos también. La La medida forma de los pies también, también. Pues, pero la después medida me de los pusieron pies. yo. También la medida Pero de los sí pies. éramos, todas las mujeres éramos bien, no sé. Después me pusieron la pata. Sí, las Nada, ¿ves? Esa no es. Bueno, Y hermanos, también, ¿qué dice? ¿qué tenemos, Sí, Esmeralda? nariz. Así, bueno,
Listo. Sí. ¿Qué tenemos hasta ahorita? A ver. Rasgos en los que se parece usted a sus papás. Papás. De parte de mi mamá salió los ojos cafés y de mi parte de mi papá pues la calvicie y el pelo chino. Bien. Bueno, ¿Y entre el chino y las tiene algunas similitudes con sus hermanos? sí, con solamente los ojos cafés que también comió. Bien. Pero en cuestión, por ejemplo, la estatura lo comparto con mi prima, que a la vez viene de con mi abuelo. Muy bien. Pero Entonces, hay un arrocito ahí que sale igualita que mi abuelita. Ojos verdes y estatura baja. entonces ella fue la que sacó rasgos mínimos a comparación de ustedes que tenían rasgos abundantes. Ella sacó por ahí los recesivos. ¿Sí? ¿Usted? Yo le puse desde mi abuelito, que era chaparrito moreno, muy moreno. Y luego la abuela era alta, muy blanca, güera, casi, ojos azules. Y luego mi mamá salió bajita como mi papá, pero morena clara, no tan morena como mi abuelo. Y los ojos no fueron azules como mi abuelita, fueron verdes. Se casa con mi papá y mi papá es alto, de tez blanca, pelo chino y ojos café oscuro. Fuimos 3 hermanas. De las hermanas, 2 salieron bajitas y yo soy la de estatura media. No soy tan bajita, pero tampoco alta como mi papá. Pelo chino, una de ellas, pelo ondulado la otra y yo pelo lacio. Y luego 2, yo y la mayor fuimos morenas claras y la de en medio es de tez blanca, como mi papá y como mi abuela. Y luego mi hermana tuvo nada más una hija. Ella, aunque mi hermana es bajita, ella tiene la estatura de mi papá, o sea, de su abuelito. Ella salió alta, de pelo chino, y sus hijos, hasta ahorita, parece que van a ser nada más 2 altos. Una ya tiene 15 años y ya vimos que sí es alta. Y los bebés que están más chicos, la niña se ve que va a ser más bajita y el niño más alto. Aunque de ahí, la niña, la medianita, es la que es muy güera, más güera que los otros. Los otros son blancos nada más, de tez. Y de mis hijos, que también fueron 3, la más grande y la más chica son de estatura baja, morenas claras las 2, pero una es de ojos cafés y otra es de ojos verdes, como mi mamá, o sea, como su abuelita. Y mi hijo comparte los ojos de color café con su hermana, la mayor, pero el pelo también salieron diferentes. La mayor es de pelo lacio, el hombre es de pelo chino y la menor es de pelo lacio. Entonces aquí en su familia estamos repitiendo estos patrones de características de sus hermanas y de usted y de sus hijos, que se repiten estos patrones de que salen con esta variedad tan grande de genes que los hace, me imagino, parecer que no son hermanos. Se ven muy diferentes todos. Acá yo me parezco a mi papá en el color, en sus cejas, en el carácter, que a veces soy medio fuerte, medio corajuda, medio alegre. Y en mi mamá, en el pelo largo, en su cara, en la medida del pie, en el tipo de la sangre. Y como 3 hermanas
cuatro mujeres y 3 hombres. Y salieron blancos y morenos, porque mi madre era clara. Pero ganó los genes de mi papá, porque salieron más morenos que los güeros. Es lo que estábamos comentando, ¿no? Todos vimos Sí. que efectivamente no todos tienen que tener un orden, no todos nacen con esta combinación, sino que tenemos esta variabilidad, ¿sí? Y qué mejor ejemplo, no sé si ustedes han visto este tipo de tigres, que tenemos uno blanco y uno amarillo. Sí, es literalmente el mejor ejemplo de también lo que estamos viendo en nuestras casas, que hay parecemos Duvalín, ¿no? Cada uno de diferente color. Entonces, esta es la prueba de que la genética y las leyes del Mendel realmente son reales. La mejor prueba que tenemos es la vida real, y no solo en los animales, sino también en lo que vivimos día con día. Si se fijan, este tipo de genética nosotros la tenemos ya, aunque no sabemos que la estamos practicando, pero ahí está, como cuando decimos, es que abuelió. Ya sabemos, aunque no sepamos de genética, que es porque se parece a su abuelo. O sea, literalmente estamos practicando la genética mendeliana sin siquiera saberlo. Y gracias a eso, pues tenemos las utilidades de la genética. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros saber de la genética de Mendel si no la podemos utilizar día con día? ¿Qué es lo más común en lo que podemos utilizar la genética? Pues en mejora de cultivos. No sé si ustedes conocen los cultivos que es guayaba fresa, o hay un árbol que es medio lima, medio limón. No sé si han escuchado hablar de ellos. O la gran variedad de mazorcas o maíz que tenemos, que es pintos, negros, verdes, blancos, amarillos. Para eso se utiliza la genética, para combinar y producir una mejora. Otra de las razones es para la prevención de enfermedades, como ustedes ya lo dijeron. La calvicie, algunas enfermedades que son heredadas genéticamente, como por ejemplo cáncer, algunos tipos de sordera o de ceguera, alguna otra enfermedad que ustedes conozcan que podría ser hereditaria. La diabetes. La diabetes, por ahí la tenemos hereditaria en niños chiquitos. Los miomas. Los miomas, que serían tumores. Tenemos otra también que es la hemofilia. No sé si han escuchado hablar de la hemofilia. La hemofilia es la incapacidad de las personas de poder cicatrizar. Cuando se cortan, se pueden desangrar. Se vio mucho, y de hecho la genética de Mendel tiene otra importancia en los entrecruzamientos en familias. Cuando una familia se entrecruza mucho entre sus mismos miembros, que son tías con primos o abuelos con nietos, nos empiezan a surgir enfermedades tanto genéticas como mentales. En genéticas podemos tener rasgos faciales que son muy deformados. Tenemos distintas enfermedades como la que se acabo de comentar, la hemofilia. Tenemos también sorderas debido al entrecruzamiento de genes. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo esta variabilidad de la que hemos venido hablando, ¿sí? Todos empiezan a aparecer entre ellos porque ya no tenemos esta diferencia de genes, que es lo que busca la genética mejorar. Lo otro sería detectar enfermedades, ¿sí? Cromosómicas. Un ejemplo, ahora se ha dado mucho de que hay personas que ya no quieren tener hijos porque si tienen hijos tienen riesgo a que tengan alguna enfermedad, ¿sí? Aquí también eso es lo que nos ayuda en la genética de Mendel, a detectar enfermedades cromosómicas antes de que se puedan heredar o que podamos desarrollarlas nosotros. Tenemos un caso muy reciente de un doctor que tenía una enfermedad genética que la pasó a sus hijos, pero este doctor era encargado de una clínica de inseminación. ¿Sí saben qué es una clínica de inseminación? ¿Sí? Donde van las mujeres que no pueden tener hijos a poder tener hijos. Entonces, este doctor era muy famoso, y gracias a una enfermedad genética que él tenía, se dieron cuenta de que todos los hijos de las familias que él había inseminado eran sus hijos de él, por este rasgo de enfermedades cromosómicas, ¿sí?
Muy bien. Otra de las importancias es obviamente la que todos disfrutamos, que son las razas de perros. ¿Sí? No sé si alguien ha tenido un perro de raza original. Sí. ¿Sí? Estos perros son muy enfermizos y no comen cualquier cosa, o sea, son muy delicados. Los podemos ver en razas como Chihuahua, Pug, perros grandes como los pastores alemanes que traen como que su caderita caída así, los Gran Danés que caminan así como si estuvieran temblando todo el tiempo. Esas son enfermedades genéticas, pero el uso que le dieron con los animales es la variabilidad de razas que podemos encontrar en estos perros y obviamente la cuestión monetaria que es la venta. Pero pues ya vimos cuáles son los efectos negativos. Muy bien. Antes de realizar nuestra última actividad, vamos a hablar sobre los efectos negativos de conocer la genética mendeliana. Yo ya les dije uno que podrían ser a lo mejor las enfermedades. ¿Ustedes qué otra cosa mala consideran que podría traer la genética? O el no conocer la genética. Es un poquito más complicado, ¿por qué? Porque estamos hablando ya de cuestiones más médicas, pero son muy importantes, ¿sí? Es algo que debe ser de uso común, porque si nosotros, no sé, conocemos a alguien y esta persona ya vemos que trae, no sé, muchas verruguitas, obviamente nosotros ya vamos a decir, si yo tengo un hijo con esta persona, ¿cómo tengo que cuidar a mis hijos? Pues de que no les salgan estas verruguitas, que a fin de cuentas son una enfermedad, ¿sí? También tenemos estas enfermedades que surgen por la cruz entre parientes. Gracias a que necesitamos conocer la genética, podemos decir, es que yo no me quiero juntar con mi pariente cercano. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga hijos que o no vayan a sobrevivir mucho tiempo, o que vayan a heredar alguna enfermedad. Anteriormente sabíamos esto, ahora ya casi no. Otra de... O se puede tomar más conciencia, ¿no? Como lo que hacían antes, que cuando se casaban a fuerzas te hacían que hicieran estudios para ver si eran compatibles, porque había casos, por ejemplo, sobre todo en el tipo de sangre, que cuando son negativos, si el bebé sale negativo y tienen riesgos de que vaya a morir y todo eso, entonces ya sabiendo uno más o menos cómo está lo de la genética, pues tienes otras precauciones y eso en el mismo diario, por ejemplo con las mascotas. Si tienes una mascota que el perrito es grande y lo quieres cruzar con una perrita chica, pues a lo mejor los bebés van a salir grandotes y la perrita se te puede morir. Correcto, muy bien. Es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando también de precauciones, ¿sí? Si tú te juntas con una persona que es un tipo sanguíneo, O negativo, AB positivo, AB negativo, todos esos tipos que son muy, creo que también el A negativo, que son muy extraños, va a ser muy difícil que, por ejemplo, alguien le pueda donar en algún momento que se necesite sangre a esa persona, o si a tus hijos lo heredan, a ellos. Entonces, eso es muy importante porque necesitamos conocer todo esto para la vida diaria, literalmente, para alguna emergencia, alguna enfermedad. Muy bien. Pues ya que más o menos entendimos, o más bien ya que entendimos los riesgos que puede contraer no tener este conocimiento, vamos a hacer por último nuestra actividad de reto. ¿Sí? Es un quiz que podemos hacer en nuestro